Buenas noches. Llega un nuevo 17 de octubre, un 17 de octubre atípico tal vez, por las restricciones que impone la pandemia, por la ambigüedad en que transita nuestra sociedad, por las expresiones de violencia de una oposición que combina un discurso republicano con prácticas neofascistas. El 17 de octubre fue un punto de inflexión en la historia argentina. El subsuelo de la patria sublevado. El peronismo permitió que los plebeyos tomaran conciencia de sus derechos. Transformó la Argentina, la transformó de raíz. Su doctrina, sus realizaciones, sus ideales están vivos en nuestra sociedad. El peronismo es un sentimiento, decía Antonio Cafiero, es un sentimiento compartido y de alguna manera marcó la pauta para toda la sociedad argentina. Una pauta basada en la confraternidad, en el amor, en la construcción compartida, en su espíritu de integración latinoamericana, en su autonomía en las relaciones internacionales. El tiempo fue pasando y llegamos al presente. No podemos hacer caso omiso del pasado, tampoco podemos mantenernos atados indefinidamente al pasado. ¿Qué es el 17 de octubre hoy? ¿Qué significa esta fecha mítica en la cual se conmemora el nacimiento de este gran movimiento histórico? Hoy tendremos un programa de historia viva, de historia, pero también en un juego constante con el presente. Y para ello hemos convocado a Julio De Vido, a Javier Garín y a Tito Plaza. A ellos les preguntaremos cómo interpretan el 17 de octubre histórico y cómo interpretan que puede ser este 17 de octubre que nos aguarda este próximo sábado. En una Argentina que busca salir del pozo, aunque algunos solo pretenden hundirlas, todos nosotros seguimos viviendo en transición. Hasta que el 17 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Así es que caía el hospital militar. De allí empezaron todos a venir a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo? Bueno, en el hospital militar decía, ¿Se sentía así? me informaba todo el mundo. Bueno, yo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil, porque un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular el 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrer, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrer me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, entonces qué se llama nosotros. Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones.
Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses de elecciones, dijo Paz. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal. En nuestro recorrido sobre las interpretaciones sobre el 17 de octubre, ahora estamos en comunicación con Jesús María Tito Plaza, historiador, abogado, bueno, y un querido compañero también. Y bueno, lo saludamos y le preguntamos, ¿qué fue el 17 de octubre para vos? La mochila, la mochila histórica que debemos cargar para poder entrar en un futuro. Mirá, lo tengo tan claro como consecuencia del análisis que venimos haciendo y las vivencias que venimos haciendo a partir del 17 de octubre del 45. Yo creo que eso es lo más efectivo hoy para recordar ante una situación tan especial que nos plantea el presente, ¿no? Nos plantea un futuro incierto, pues que solamente van a poder acceder con determinado éxito existencial aquellos que tienen un bagaje histórico como el que tenemos nosotros. El otro día conversábamos con vos y vos me decías muy seriamente y con mucha verdad que hay que volver al peronismo, por lo menos para poder encarrilar el futuro, ¿no? Porque reitero que somos los únicos que tenemos un bagaje histórico, cultural, que nos puede hacer desenvolvernos con positivismo hacia adelante, ¿no? Así que para mí el 17 de octubre es la gran mochila donde cargamos nosotros el bastón de mariscal, la historia presente, la cultura a llevar adelante, el legado para las generaciones que vienen de manera conflictiva también, ¿no? Producto de la pandemia. Así que para mí el mensaje de este 17 de octubre, que quizá a los 75 años, quizá el más importante, que no solamente debemos conmemorar y celebrar, sino que enfocarlo hacia lo que viene. Si no lo enfocamos a lo que viene, nosotros estamos desperdiciando la historia. Porque estamos enfrentando a todo un proceso de querer empezar de cero, ¿no? Como que no existe lo de atrás. Ese querer empezar de cero son las nuevas propuestas que se ponen tanto para países como Argentina como para el mundo mismo. Pero para poder combatir ese empezar de cero, tenemos que afianzarnos en la historia, ¿no? Aguanten los historiadores, Alberto querido. El peronismo siempre ha sido el que ha rescatado a la Argentina de las grandes catástrofes que nos legaron radicales, dictaduras, conservadores, etc. En este momento las cosas no parecen marchar bien.
¿Es que el peronismo perdió esa capacidad transformadora o por el contrario hay poco peronismo en el actual gobierno? No, yo creo que se consolida, casualmente por lo que te acabo de decir. Quizá en la refriega política actual, que es una refriega política fuera de toda lógica como producto de la pandemia, y a través de la pandemia, la cuarentena, los encierros, ¿no? Los confinamientos, la pérdida de la libertad, entre comillas, por supuesto, pero es una batalla muy veloz, muy rápida, se agota rápido, se agota, ya el que está enfrente ya está agotado, ya no solo que perdió hace 4 años atrás, sino que está agotado ya en su actividad, por más que uno lo vea en los medios como si fuera un boom multitudinario. No, el peronismo se consolida. Tenemos, no me refiero a los peronistas o aquellos que levantan la bandera del peronismo. No, yo me refiero al peronismo claro y concreto. Ese que con las patas en la fuente transformó después en una constitución, después en una comunidad organizada, con 10 años de industrialización y crecimiento del país, sostenedor de los derechos públicos, sostenedor de la educación pública, sostenedor de la salud pública, pero además la consolidación de un Estado abarcativo. Y hacia eso va el mundo. Mira, quizá quien puede ejemplificar bien lo que intento decirte, que el peronismo no solo que no se agotó, sino que es la mochila que tenemos que llevar adelante, son el Papa Francisco con su última encíclica, por ejemplo, ¿no? Donde pone de manifiesto, más allá de las palabras de su santidad, pone de manifiesto que hay dos mundos: un mundo que desaparece, llevándose y arrastrando todo, que es un mundo capitalista que lo tenemos muy vigente hoy, pero desaparece en forma vertiginosa como consecuencia de la pandemia que asola al mundo. Estamos, yo creo, en víspera de otra guerra civil en los Estados Unidos, con otras características distintas, ¿no?, a la del siglo XIX, pero estamos frente a otra guerra civil en los Estados Unidos. Así que, y el peronismo es el único que está puro en cuanto a su esencia para poder salir adelante. Y por eso me voy a Francisco, porque todos sabemos que la formación de Francisco no solo es jesuita, sino que también es peronista y avanza con su doctrina. Esto está claro, no es que uno se arrogue tener el personaje más importante de la historia argentina hoy, que es Jorge Bergoglio, hoy para el resto de los últimos 200 años. Ahí está la firmeza de este peronismo. En los avatares de la política interna, bueno, es la batalla. Hace 10 meses se ganó en forma inesperada y muy entusiasmante para todos nosotros, y hoy, ante este fenómeno de manejar una pandemia que no la maneja ningún Estado del mundo, solamente podemos decir que el Estado como entidad se recupera a partir de la pandemia. No hay pueblo, no hay nación, no hay sociedad que no pueda sobrevivir a esta pandemia, a esta calamidad dentro de la salud mundial, que no sea a través o con el apoyo de un Estado eficiente. Así que desde ahí soy optimista para las generaciones que vienen, ¿no? Vos que sos un optimista por naturaleza, Tito, ¿pensás que este 17 puede significar un punto de inflexión, de algún modo? No, yo no creo que sea este 17. Reitero, esta actitud de estar encerrados y cuidarnos, yo no voy a salir, por ejemplo, titulado. Alberto, tengo 73 años, estoy en riesgo permanente. Sin embargo, tengo toda la potencialidad que me permite este confinamiento. Soy libre en mi celda, digamos, ¿no? Así que yo no creo que sea importante, porque no están dadas las condiciones y porque además lo que tenemos enfrente es apenas una elección a mediano plazo, digamos, que es la del 21. Y eso provoca que reaparezcan las limitaciones, las miserias. Por lo tanto, no creo que este 17 de septiembre, de octubre, sea importante en la historia como otro, ¿no? Simplemente eso, que nos carga la mochila este 17. Va a ser muy, muy compleja la conmemoración. Por eso viene bien este tipo de entrevista que vos hacés, esta actividad
de programas Zoom que vengo haciendo desde el instituto, que por cierto, con mucho apoyo de los compañeros, pero este 17 va a ser complejo. Incluso te diría más, hay tanta reacción de un lado y del otro que me preocupa el proceso de violencia que tendría que haber desaparecido del país. Provocado, por supuesto, por los que se acaban de ir del gobierno y que hicieron durante 4 años un desastre en la Argentina, ¿no? Lo escuché ayer a este muchacho que fue presidente y bueno, la violencia está provocada. Y el peronismo tiene esa inclinación, el peronista tiene esa inclinación a responder golpe por golpe, porque así fue su historia, así fue su trayectoria, ¿no? Así que yo no soy muy optimista con este 17 de octubre como un 17 de octubre que inicia un periodo. No, para mí falta. Hasta que no aparezca la vacuna, lo digo con total imprudencia, a lo mejor hasta que no aparezca la vacuna, difícilmente tengamos un 17 de octubre presencial como corresponde, ¿no? Tito, te agradezco mucho tu participación y bueno, espero tenerte pronto en el piso, vacuna de por medio. Sí, claro. Sí, vos sabés que contás conmigo y estamos en plena actividad, haciendo política, haciendo docencia, estoy dirigiendo tesis desde acá, la facultad me lo permite. En fin, tengo una actividad quizá más amplia que antes de caer en la cuarentena. Así que cuentan conmigo, yo sé que cuento contigo y estamos en plena actividad, ¿eh? Y de En todas buena maneras, más hora. allá de lo que digo el 17, hay que conmemorar el 17 de octubre. Ha sido Tito Plaza aquí en Transición. Un nuevo 17 de octubre, diferente tal vez por la coyuntura política, pero siempre presente en el espíritu del pueblo argentino. Estamos en comunicación ahora con Javier Darín, historiador, al que le vamos a preguntar qué significó el 17 de octubre. Bueno, buen día, Alberto Letieri, y a todo el público. El 17 de octubre quedó en la historia argentina como un momento que fue bisagra, un cambio de época. Fue la expresión de, digamos, la acumulación política que venía haciendo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el entonces coronel Perón, y que en los momentos en los cuales se lo intentó desplazar del poder porque digamos, se había convertido en un personaje incómodo y molesto para el gobierno del que formaba parte y sobre todo para la burguesía y para la oligarquía en Argentina, en esos momentos en los cuales no solo fue desplazado, sino también encarcelado, se produce de manera inesperada, yo creo que incluso para el propio Perón, esta reacción popular que fue el 17 de octubre, y en donde tuvieron un papel protagónico las bases proletarias, las bases de los trabajadores, sobre todo del conurbano, los trabajadores que en el cinturón industrial que se había establecido alrededor de Buenos Aires, deciden movilizarse. Se va corriendo la voz en los barrios, se va corriendo a través de algunos dirigentes y sindicalistas, entre los cuales tuvo un papel importante Cipriano Reyes, la idea de que hay que salir a defenderlo a Perón y que ni siquiera hay que esperar a que la CGT movilice. De hecho, el 17 de octubre ocurre un día antes del paro que estaba previsto por la Confederación, por la CGT. Entonces lo notable es esto, es la forma en que reacciona el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador, y se moviliza para reclamar la libertad de Perón y para reclamar
el respeto a las conquistas que se habían ido consiguiendo en esos años anteriores a 1945. Entonces, ese momento también es un hito porque es el nacimiento del peronismo como movimiento de masas. Es un hito porque implica el establecimiento de una alianza inquebrantable hasta el último día de vida del general Perón entre este y el movimiento obrero argentino. Es un momento también fundacional porque es la aparición de un actor social que no había sido tenido en cuenta, no había sido considerado y ni siquiera había sido visto, que había permanecido invisible para la Argentina oficial, que era ese proletariado que se había ido conformando en Buenos Aires con un fuerte componente de inmigración interna, de gente que había venido a trabajar desde las provincias a la incipiente industria y que habían encontrado en Perón un genuino representante de sus intereses y cuya aparición sorprendió a buena parte de los sectores que mandaban y desató airadas reacciones, las conocidas acusaciones, digamos, descalificaciones racistas de los cabecitas negras, del aluvión zoológico, todo esto que ya conocemos y que sigue resonando en la sociedad argentina hasta el día de hoy, porque todavía hay gente que habla despectivamente de los sectores populares y los descalifica de manera racista. Y bueno, todo eso quedó expresado en ese momento en la aparición de esta gigantesca movilización, que fue una de las más grandes de la historia argentina y también sorprendente por su carácter espontáneo. Algunos historiadores discuten la espontaneidad del 17 de octubre porque dicen que hubo una preparación de esta movilización, pero lo cierto es que la forma tan tumultuosa y tan multitudinaria en que se produce el 17 de octubre excedió cualquier capacidad organizativa que hubiera tenido Cipriano Reyes u otro dirigente. Realmente hubo un grado importante de espontaneísmo de las masas que se movilizaron a defender al coronel Perón. Otra cuestión que luego se instaló como un mito, que, digamos, al estudiar esta jornada ha quedado descartada, es que Evita haya tenido una participación protagónica. Lo cierto es que el papel protagónico de Evita comenzó con posterioridad, ¿no? En este momento del 17 de octubre no es posible adjudicarle un papel central a Evita, pero sí al movimiento obrero. Y bueno, a partir de allí también se establece esta idea de la lealtad, de una lealtad que tiene un camino de ida y vuelta, no es solo la lealtad del pueblo trabajador hacia Perón, sino que también es la lealtad de Perón hacia el pueblo trabajador, porque él siempre mantuvo un compromiso en la defensa de los intereses de los trabajadores y además tuvo la idea o la inspiración de que la base de su movimiento, del movimiento que él estaba fundando, tenía que ser el pueblo trabajador. Y por eso siempre habló de que la columna vertebral del movimiento nacional era el pueblo trabajador y sobre todo el movimiento obrero organizado, es decir, los sindicatos. ¿Vos encontrás alguna similitud entre aquel 17 de octubre y el que se celebra esta semana? No llego a escuchar tu pregunta, Alberto, discúlpame. Te preguntaba si encontrabas algo en común o algo de diferente entre aquel 17 de octubre y el actual. Mira, no te escucho muy bien, pero entiendo que me estás preguntando si hay alguna similitud o diferencia con el movimiento actual. Exacto. O, sí. Yo entiendo que, digamos,
el 17 de octubre fue un momento único en la historia argentina, pero sí marcó, digamos, una suerte de... Es un momento fundacional porque establece toda una mecánica. Establece incluso hasta la liturgia del balcón. Cuando Perón sale esa noche a hablarle al pueblo trabajador reunido en la Plaza de Mayo, establece la liturgia de la Plaza de Mayo como centro de las movilizaciones y de la presencia política del pueblo, y constituye al pueblo trabajador como un actor político que interviene directamente a través de la movilización de masas, que era un fenómeno que no se conocía en la sociedad argentina, y que se convierte, digamos, en una de las notas distintivas del peronismo, con Perón hablando y dialogando directamente con el pueblo. Esto también es un fenómeno novedoso que nace el 17 de octubre. Y hay digamos, hay otras significaciones que tiene el 17 de octubre que va adquiriendo después, porque se convierte en una fecha, casi una fecha patria, a partir del impulso que le da el peronismo en el poder. Yo creo que todo esto que fue tan notable en esos tiempos, de alguna manera se mantuvo en vida de Perón. Y creo que en los años posteriores no pudo ser reeditado. Ha habido intentos de alguna manera de restablecer ese liderazgo o esa relación entre un dirigente y las masas, pero creo que no se ha conseguido en el mismo grado que existió entonces, en ese momento, y que se mantuvo mientras Perón vivió. Y hoy creo que el movimiento obrero no está en las mismas condiciones. En ese momento era un momento de ascenso del poder de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores. Creo que hoy se encuentra mucho más debilitado, pero de cualquier manera sigue siendo un componente esencial del proceso político argentino, la participación de los trabajadores y sobre todo de los sindicatos. Yo no sé si he contestado lo que me preguntaste, porque la verdad que no he podido escuchar bien, pero bueno, lo comento como una aportación más o como una reflexión más a este tema del 17 de octubre, que es tan caro para los argentinos y sobre todo para los peronistas, ¿no? Te agradezco, Javier Garín, y su interpretación sobre el 17 de octubre. Seguimos en transición. Para consultar las impresiones, las interpretaciones sobre el 17 de octubre y sobre este nuevo 17 de octubre, ahora en transición estamos en comunicación con Julio De Vido. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Hola, Alberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué fue el 17 de octubre para vos? Mira, en primer lugar, quería felicitarte por el excelente reportaje que le hiciste al gobernador de San Luis, que en su discurso actualmente creo que nos marca una luz en el camino. Así que te felicito porque la nota fue excelente y la verdad que invito a todos los televidentes a mirarla, o a verla o a escucharla. Mira, el 17 de octubre fue el hecho, digamos, como decía Jauretche, el hecho maldito del país burgués, ¿no es cierto? Que es un hecho histórico que todavía hoy tiene repercusiones enormes. Vos fijate todas estas marchas decadentes que asistimos semanalmente, o los días patrios o conmemorativos, rememoran claramente, yo te diría que a veces en paso de comedia, lo que fue la Marcha de la Libertad que se hizo luego del 17 de octubre, que la hizo al frente del almirante Bernengo Lima y el embajador de Estados Unidos, Espruy Braden, la marcha de la Plaza San Martín. Creo que fue
digamos, el hecho final de lo que pretendió ser la revolución del 43, en donde un sector nacional de las Fuerzas Armadas salió en defensa, porque no fue un golpe. Golpe hubiera sido si el gobierno que estaba en ese momento a cargo de la República hubiera sido un gobierno democrático, pero el gobierno de los que fueron los presidentes Ortiz y Castillo, uno quedó en lugar del otro, no me acuerdo del orden de la relación, quedó en lugar del otro, pero en el marco de lo que fue el fraude patriótico iniciado por Uriburu a partir del golpe, sí, el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, y continuado por quien fue el cerebro de la década infame, que fue el general Justo, que ese fue el verdadero cerebro, el autor del pacto Roca-Runciman, y por supuesto el ideador y el que institucionalizó el fraude. Así que yo creo que la Revolución del 43 viene a partir de un sector nacional del ejército, que siempre los hubo y los hay y los seguirá viendo por la tradición sanmartiniana que tiene el ejército argentino, salió en defensa de la democracia. Luego, la aparición de la figura de Perón en la reivindicación como parte de la soberanía nacional, en la reivindicación de las conquistas sociales y fundamentalmente de los trabajadores, dándole a los sindicatos un rol que todos los días tratamos de enterrarlo. Nosotros confundimos a algunos dirigentes complacientes, cómplices o traidores con el sindicalismo, y el sindicalismo es otra cosa. Es la columna vertebral del peronismo y es el eje conductor a través del cual el general Perón realizó la revolución justicialista, que tiene su inicio, como bien decís, el 17 de octubre, y él asume o vuelve de la prisión y vuelve a ocupar el cargo de vicepresidente de la Nación que tenía en ese momento, con la condición de que hubiera elecciones en el plazo más breve posible, que fueron en febrero del 46. No hay que olvidar, días pasados escuchaba a alguien que explicaba, no me acuerdo ahora dónde lo escuché, pero con un sentido muy claro, Horacio Berbisky, es una de sus notas, del domingo, donde planteaba que cuando a Perón lo detienen, lo meten preso, Farrell, digamos, asustado por la coyuntura, por ese momento lo que buscaban era, digamos, abortar en los objetivos de la Revolución del 43, le encarga al secretario al Procurador General de la Nación, le encarga la conformación de un gabinete a los efectos de dejarle el gobierno a la Corte Suprema. Bueno, esto fue entre el 12 de octubre, que lo detuvieron a Perón, y el 17 de octubre. Bueno, el 17 de octubre él estaba yendo a la Casa Rosada a entregarle a Farrell el gabinete que había ideado la Corte para asumir el gobierno, porque el planteo de la Marcha de la Libertad, encabezada por Sproul-Braden, era que se le entregara el gobierno a la Corte. Algo parecido a lo que pasa ahora con el lawfare, en donde la Corte, a partir de este último persaltum, a partir del sostenimiento del lawfare, de jueces como Bonadío, de fiscales como Stornelli, de procuradores como Casal, de sostener la posibilidad de trasladar jueces a través del Poder Ejecutivo sin el consentimiento del Senado, de alguna manera está pretendiendo cumplir funciones del Poder Ejecutivo. Y lamentablemente, te diría que desde el año 2016, del principio del 2016, tenemos un Congreso Nacional que es absolutamente complaciente, por llamarlo de alguna manera, obviamente a los dictados del lawfare, que esos vienen de Washington, igual que Sproul-Braden. Este lunes tuvimos algo que puede haber sido como un símil de la marcha denominada de la Constitución y la Libertad, allá en el año 45, y se nos aproxima un nuevo 17 de octubre. ¿Tendrá algo de parecido? ¿Tendrá algo de muy diferente? ¿El peronismo está muerto, como dicen algunos?
No, el peronismo no está muerto. Vos en la nota que te decía yo anteriormente, me parece una referencia muy importante, porque lo he escuchado varias veces últimamente a Alberto Rodríguez plantear algunas ideas con las que coincido, en donde él planteaba claramente que estamos disgregados, y fundamentalmente disgregados por la pretensión de, en un momento de crisis como esta, y te diría de crisis en el liderazgo dentro del peronismo, porque evidentemente Cristina no lo está ejerciendo, con lo cual no digo que no esté en condiciones de hacerlo, simplemente no lo quiere hacer o no lo puede hacer por algún motivo, que uno deberá comprender o no, pero eso está haciendo un enorme daño al peronismo, que necesita una conducción con liderazgo, con algo parecido a lo que fue la interna Menem-Cafiero, que después no tuvo un final feliz en el gobierno de Menem, pero indudablemente el peronismo durante 10 años tuvo una conducción unificada y tuvo fortaleza para enfrentar algunas cuestiones, otras no, y hizo un daño enorme que todavía estamos pagando, pero no por haber sido electo democráticamente dentro del Partido Justicialista en esa interna. Así que yo creo que tengo toda la sensación de que es necesario seguir este camino dentro del peronismo, es decir, democratizar el peronismo, y creo que cualquier intento de dedo virtual, porque aparentemente hay algunos dirigentes gremiales que pretenden hacer un 17 de octubre virtual, no hay 17 de octubre virtual. El 17 de octubre es con nosotros en la calle. Y esto de que me vas a seguramente a cuestionar por el tema de la pandemia, bueno, ahora estamos escuchando algunos, a la OMS, decir claramente que no necesariamente el aislamiento es la solución. Y hay momentos en la historia que hay que salir. A mí realmente lo de ayer, voy a repetir no sé si decirte un pensamiento, una expresión de Carlos Marx, en donde decía que la historia, lo que en algún momento fue tragedia o fue épico, se repite en comedia. Y creo que lo de ayer, más allá de la debilidad expuesta por el gobierno para enfrentar esa situación, esa debilidad del gobierno es debilidad del liderazgo. Cuando el presidente habla de Cristina y del escrache que sufrió ayer, dice una persona no puede ser, no es una persona, es la vicepresidenta de la Nación, votado por la gran mayoría de los argentinos, sobre todo en las PASO, hecho que después se diluyó a partir del momento en que Alberto nos mandó a la casa, después de agosto del año pasado, y por supuesto de que aceptó que el dólar tenía que estar a 60 pesos. Esa aceptación significó la posibilidad de Macri de terminar un gobierno que iba a capotar, no porque nadie lo fuera a voltear, que si no se iba a caer por su propia venalidad, porque no estamos hablando de incapacidad, sino de venalidad. Lo que hizo Macri no fueron errores, sino fue entrega, más saqueo, más robo del país. En esa entrevista, Alberto Rodríguez él decía que hasta ahora no había habido peronismo en la gestión. Hablando estos días con algunos intendentes y referentes de agrupaciones, me decían que iban a respetar la movilización virtual, pero que iban a organizar sus propios actos porque no podían contener más a las bases. Y este lunes vimos como al peronismo se lo mantiene encerrado de alguna manera, como señalabas vos, pero el partido Parce reiteradamente irrumpe en el espacio público, aunque después termine siendo corrido por la oposición. ¿Sabes qué es el partido Parte hoy en lo del espacio público? Los denominados movimientos, algunos de los denominados movimientos sociales que hoy tienen cargo en el Ministerio de Asuntos Sociales, que por supuesto que manejan la caja de la asistencia a los más necesitados. El ministro, yo lamentablemente tengo buen aprecio por Arroyo, pero está puesto en el sentido de que no es él el que decide. Vos lo ves en los reportajes televisivos, siempre dice exactamente lo mismo y la gente se sigue cagando de hambre. No hay ninguna, así no hay salida.
creo que ese es el partido. Son militantes de tipo, son empleados, no son militantes. Ese partido no existió nunca, un sello de goma, es una vergüenza además que algunos trasnochados del peronismo pretendan poner de presidente del Partido Justicialista al presidente del partido parte. Por nosotros no somos parte, nosotros pretendemos representar los supremos intereses soberanos de la patria y del pueblo argentino, no somos parte de nada. Así que me parece de que vos fijate bien que los que movilizaron para defender a Cristina, que fue un gesto, te diría, casi heroico y digno, que se hicieron putear ahí por todo el gorilaje de Recoleta, son compañeros muy dignos y muy buenas personas y muy buenos militantes que les acababan de sacudir por la cara una paritaria del 7%. Y en esto va mi homenaje a Daniel Catalano, que siempre fue además solidario con los presos políticos y es un gran compañero. Y creo que lo que hizo él ayer fue una patriada y que todos deberían hoy estar reconociéndoselo. No es lo mismo la esquina de Uruguay y Juncal que la residencia presidencial de Olivo en función de la seguridad de quien está ahí adentro. Y el presidente debería garantizar la seguridad no solamente de la presidenta, sino de la vicepresidenta, sino del lugar a donde vive. Me parece que no dar lecciones de democracia a estos fascistas, escrachadores, que son una vergüenza y que pueden salir a la calle solamente porque el peronismo está desmovilizado. Nosotros, hoy el peronismo, si yo te pudiera decir en términos de movilización, es la contracara del peronismo del 17 de octubre, que además, más allá de los esfuerzos de Vita, de quien fuera el compañero en aquel momento, después hubo diferencia con él, de Cipriano Reyes, de todo el sector de la industria cárnica de Berisso y Ensenada, bueno, ellos hicieron el 17 de octubre. ¿Pero por qué? Porque había un líder que había generado y sembrado en el corazón del pueblo la expectativa de vivir en un país mejor, más digno, con derechos, y no ser una simple basura al servicio de 4 o 5 ricachones que lo único que te prometen es alguna changa para que le cortes el pasto o le lustres los zapatos. ¿Vos pensás que hay algún líder emergente o algún líder que pueda ocupar, no en lugar de Perón, pero de alguna manera aglutinar esas expectativas colectivas? No, me parece que hoy no hablo de liderazgo, sino que nos está marcando un camino, una cierta luz, que es Alberto. Y yo en ese esquema de planteo y en esa posición ideológica clara, precisa que planteó en el reportaje que vos le hiciste, Alberto, ahí pongo toda la ficha y creo que por ese lado vamos a salir. Y creo además que la CGT tiene que fortificarse, tiene que haber al frente de los sindicatos dirigentes representativos de las bases y rearmar el movimiento obrero como eje central del Partido Justicialista. Vos, la última que te hago, ¿vos pensás que una movilización masiva este 17 de octubre podría forzar cambios, reorientaciones en lo que es la política del gobierno? Mirá, estamos hablando de algo que no sabemos si va a ocurrir. Yo nunca vi que una movilización virtual, salvo lo que se movilizan virtualmente son ellos. Y por otro lado, más allá que tengo mucho respeto, perdón. Intendentes que aceptan que van a tener que realizar movilizaciones una vez terminado el acto virtual. Hay una caravana de autos planificada para la ciudad de Buenos Aires. Hay movilizaciones que están planteando algunos sindicatos para esta fecha. Sí, pero son cosas aisladas. Como te decía, estamos disgregados. Además, los intendentes, por una razón de supervivencia económica, tampoco pueden plantear una estrategia distinta a la del presidente, que es diluir. ¿Sabes lo que está esperando Alberto? Que pase rápido. Que pase rápido el 17, que pase rápido, y no tiene ninguna vocación de movilizar a nadie. Y más allá que algunos de los compañeros que convocaron la caravana automovilista merecen el mayor de los respetos y afectos, está claro y veo claramente de que
ningún acto peronista se puede hacer por una caravana automovilista. Esto dejémoselo a ellos, que es su ámbito. Nosotros, ante esta movilización de 15.000 personas, tenemos que poner una de 1 millón, pero en la calle, con pancartas y con consignas. Y cada cuadro deberá transmitir a la base la necesidad de cuidarse, del barbijo y tomar las prevenciones posibles en estos casos. Pero cuando está en juego la supervivencia de la patria, hay cuestiones que son subalternas. Te agradezco mucho, Julio, debido a la entrevista, y bueno, te volveremos a molestar pronto. Cuando quieras, Alberto, y lamento el otro día, te pido 1000 disculpas que tuvimos un desencuentro horario, pero estoy a tu disposición siempre. Muy bien. Saludos a Lali, Julio. Ha sido... Gracias, un abrazo a todos, compañeros. Julio debido aquí. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Porque al amar a la patria, no amaremos sus campos o sus casas, amaremos a nuestros hermanos de nación. Secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices.
tanto ama el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. A lo largo de nuestro programa de hoy hemos consultado las interpretaciones, las lecturas que nos han hecho Julio De Vido, Javier Garín y Tito Plaza sobre el 17 de octubre tradicional y sobre las expectativas de este 17 de octubre. Muchos de los ideales de los programas, de los puntos programáticos de ese peronismo se concretaron durante la primera y la segunda presidencia de Perón. Luego hubo continuidades, hubo avances y retrocesos. ¿Qué es el peronismo hoy? ¿Qué significa el 17 de octubre? Hacia el fin de la semana veremos cómo a través de movilizaciones virtuales, caravanas de autos, movilizaciones en las calles, el pueblo peronista va a expresar nuevamente ese vínculo que lo une con su conductor histórico, con el pasado y a la vez con el futuro. Tal vez a la espera de una nueva síntesis entre un proyecto colectivo y un líder que sea capaz de implementarlo, que entre en comunión con esas expectativas. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles a las 22 horas, pero finalmente dejamos una perlita, y es consultarle al propio Perón qué fue para él el 17 de octubre. Nos despedimos así, hasta la semana próxima, aquí, por Realpolitik y en Transición. ¡Chau!